el trabajo de Amur, tenemos dos focos. Uno es el trabajo de desenvolvimiento, desarrollo. Nuestro eslogan para nuestro trabajo es hacer la salud primaria funcionar. Voy a ir rápidamente a los puntos más importantes, luego volveremos a estos puntos. Los puntos más importantes en nuestro modelo es sustentabilidad, cooperación, calidad del participante de la comunidad, un manejo financiero, fortalecer el nivel de base. Y otro foco es el enfoque humanitario, es un trabajo de auxilio, salvar vidas, respuesta a emergencias, auxilio en desastres. Cada día realmente salvamos vidas. ¿Cómo comenzamos en este proyecto? ¿Cuáles son las cosas que hemos tenido que organizar, poner en orden? En cada país que llegas a trabajar, tienes que primero tener un registro legal. Nosotros como ONG, pues tienes que tener plan para dinero y tienes que juntar un equipo. Aunque una persona comience sola, no va ninguna persona si no tiene un equipo. Y la naturaleza de lo que vayas a hacer depende de la fortaleza del equipo. Si no, no puedes tener mucho. Es bueno crear socios con otras, cooperación con otras organizaciones, otros jugadores y tienes que crear un equilibrio entre comenzar pequeño, humilde, y tener al mismo tiempo una visión a largo plazo. Entonces, en mi experiencia, en Burkina Faso, en Ghana, y específicamente ahora aquí en Nigeria, las fundamentales es seleccionar el área del proyecto. Entonces tienes que evaluar las alternativas. Cuando empiezas un proyecto no debes decidir por anticipado, voy a trabajar aquí. No, tienes que mirar a varios lugares y estudiarlos antes de tomar la decisión. Y está bien, la verdad, si eres invitado, si hay alguien ahí de esa comunidad que te invita en esa área particular. Y entonces, un punto muy importante es que tú tienes que confirmar que las personas sienten esa necesidad. Una cosa es que te digan, necesitamos esto, o que tú piensas, yo creo que tú necesitas esto. Tú tienes que verlo en el terreno, hablar con la población y realmente si ellos sienten esa necesidad. Si ellos no sienten esa necesidad, no pierdes el tiempo en hay un proyecto. La comunidad debe sentir que existe esa necesidad y para trabajar junto contigo. Es necesario también tener la aprobación del gobierno. Por ejemplo, en Burkina Faso, Amur empezó en 1980 y fueron directamente a hablar con el gobierno. Y el gobierno les dijo que fuéramos a las partes más pobres de Burkina Faso. Y por eso empezamos en esas provincias más pobres. Debe haber un entendimiento que te coordinas bien con las autoridades.
Y por supuesto, en oportunidades de cooperación de socios. Cuando empiezas un proyecto, tienes que tener cuál es tu objetivo, qué población, y ver el tamaño de esa población para ver si realmente lo vas a poder manejar. Y así definir el proyecto, el área del proyecto. Si quieres invertir tu dinero, los recursos financieros o tu energía, tú quieres hacer lo que valga la pena. Entonces tienes que tener en mente cuál es la población. Entonces es bueno ir al lugar donde puedes alcanzar a más personas. Otra cosa importante en la selección del área del proyecto, ver las estructuras que ya existen. Por ejemplo, hay edificios que te pueden ayudar. Y también mira los recursos humanos en esa área que tienes. Por supuesto, contactar también el liderazgo local, muy importante, pero eso ya hablemos más tarde. Entonces, en la salud primaria, ¿cuáles son las necesidades de cuidado de la salud primaria? Entonces, pueden mirar las estadísticas gubernamentales, pero en el África rural muy a menudo no puedes tener unas buenas estadísticas oficiales del gobierno. Tienes que visitar el área y puedes obtener alguna información básica con comunidades, reuniones de comunidades, hacer meetings en comunidad. Si tú sientes que un lugar realmente es una buena opción, si realmente estás considerando trabajar en esa zona, puedes hacer una encuesta, un estudio para conocerla. Entonces, entonces, una cosa que tienes que ver, ¿cuál es la distancia al centro de salud más cercano? ¿Cuál es la mortalidad infantil y la mortalidad maternal? Cuando vamos en esas comunidades, podemos escuchar muchas historias de las personas y te van a decir nombres de personas inmediatamente visita a esas personas que te recomiendan y así, porque ellos te pueden confirmar realmente, bueno, pues sí, aquí hay una necesidad urgente de este servicio, tal servicio. Una, una necesidad, un punto clave para estudiar es la facilidad para partos en casa. Claro, en muchos sitios en el país occidental pues se recomienda el parto en casa natural, pero aquí realmente es muy difícil, porque en caso de emergencia tienes que llevarla en un centro de salud. Pero es bueno tener una idea cuál es el atendimiento prenatal. Es bueno ver dónde la persona cuando están embarazadas, dónde van, cuál es el planificación familiar, hay conciencia. Hay lugares en África que yo he experimentado yo mismo, que las familias no tienen ni idea, ni siquiera han oído hablar de planificación familiar. Estos son temas particulares. Quiero compartir una frase del fundador de Amur, Baba, poder resaltar. Dice, la solidaridad y la unidad de un grupo depende de la fortaleza y determinación de su liderazgo. Si el liderazgo no es fuerte y la estructura entera, social, económica y política, se debilita y últimamente se derrumba.
Entonces, esperemos prestar bien atención al liderazgo. Otra frase, la persona sigue a los líderes, buenos o malos. La naturaleza de los seres humanos es un poco como las ovejas. Cuando una oveja se cae en un agujero, las otras la siguen. Entonces, quiere decir que tenemos que conseguir buenos líderes de la comunidad. Y así, si tienes unos buenos líderes comunales, tienes más probabilidad. Y por supuesto, queremos empezar proyectos donde creemos que para desarrollar un área económica, la planificación debe empezar en el nivel la base. La dirección del desarrollo económico debe ser de abajo arriba, no de arriba abajo. Lo contrario es algo impráctico y utópico. Entonces es importante, una cosa que se puede hacer, planificar desde Londres o desde Suiza, pero en cada país y en cada zona de cada país tiene su manera particular de hacer las cosas y es importante entenderlo. Entonces, ¿quién hace los planes? Los planes económicos y programas no debe ser impuestos desde arriba. Al contrario, debe ser adecuarse a ellos para emergir de las bases. Cada plan económico debe ser preparado en el área concerniente. Frase de Baba sobre planificación. Planificación de bloque, otra frase. Como tenemos poco tiempo, dice lo mismo, otra frase. Entonces, cuando queremos evaluar las comunidades, es necesario entender las estructuras del liderazgo local. En África tú puedes ver que hay diferentes liderazgos, diferentes estructuras de liderazgo que controlan e influencian en las diferentes áreas. Entonces, hacer cualquier movimiento, tenemos que hacer un esfuerzo por entender bien cómo funcionan esas estructuras de liderazgo. Hay sindicatos, es una estructura religiosa, es privados que asumen el liderazgo. En muchos países de África hay líderes tradicionales que siguen las tradiciones locales. Han estado ahí por cientos de años. Entonces tenemos que crear una relación con esos líderes antes de ir más lejos. Y tenemos que conseguir su apoyo. De nuevo, si nosotros recibimos una aplicación o una invitación de la comunidad, es mejor. Porque si una comunidad está suficientemente organizada para hacer una aplicación, significa que ellos reconocen sus necesidades y tienen unos líderes ya que reconocidos. Y es mucho mejor que ir ahí y preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Podemos hacer esto? Es importante identificar el liderazgo que reside ahí, la residencia. Las personas tienen una casa en el pueblo, en ese lugar. Pero tú quieres liderazgo que vivan ahí, porque puede haber personas que tengan ahí una casa pero viven en otro lugar y que ayuden económicamente, que influencien, pero para empezar para el proyecto es importante conectar con líderes que vivan ahí. Y tienes que mostrar tu compromiso, tienes que demostrar a la comunidad que ellos van a contribuir, que ellos se comprometen a hacer. Porque vamos a algunos sitios
Bueno, la verdad, casi todos los sitios en el principio. La comunidad se compromete a darte el terreno y, y la mano de obra. Pero a veces te dan arena o te dan... Entonces, la comunidad debe demostrar su compromiso y para ellos se sientan que es su proyecto. Ellos tienen los propietarios, se solidifica el proyecto así. Hay muchas disputas entre los distintos clanes políticas en las villas en África rural. Es importante entender eso, porque si no te pueden meter, te pueden liar en la política local y no puedes perder tiempo lidiando con eso. Es importante la seguridad, el tema de la seguridad también es importante. En algunos sitios hemos empezado y después de unos años estamos en un conflicto, en medio de un conflicto violento. Entonces, si hubiéramos sido más cuidadosos, hubiéramos accedido a otra área. Y los temas de la propiedad de la tierra. Puede haber controversia, conflictos, entender bien en la propiedad de la... ¿Por qué nosotros nos concentramos en maternidad segura? Porque las mujeres embarazadas y los bebés recién nacidos son los más vulnerables. Mujeres embarazadas y los recién nacidos son los más vulnerables. Entonces, pues nos concentramos en esto. Aquí son los componentes clave en nuestro programa. Un servicio de 24 horas que se concentra en una facilidad para los partos o para atender en partos en casa. Una educación de salud, planificación familiar, local, el personal local, matronas y asistentes bien experientes y un local bien equipado. Esto es un centro de 24. Es fundamental que haya un lugar de cuidado 24 horas. Si no tienes 24 horas, no puedes hacer nada en una zona rural. Eso es un gran problema en Nigeria. Porque en muchos centros de gobierno cierran temprano y abren tarde, y cuando está cerrado no pueden hacer nada. Pero sabéis, los bebés no nacen en las horas de oficina, en las horas de negocio. Muchos partos acontecen por la noche o en el fin de semana. Entonces no puedes tener confianza en la comunidad si no tienes 24 horas. Significa que tienes que tener suficientemente turnos en el trabajo de los trabajadores. Y si vas a tener a alguien que esté ahí 24 horas, tiene que hacer que sean confortables, que estén en un lugar confortable. Si no, no vas a tener mantenerlos, tienes que tener su propia vivienda para los trabajadores y electricidad y agua. Y la verdad, de todos los centros que hay, menos del 15% que hay en el país tienen trabajan 24 horas. Facilidades para parto versus parto en casa. Esto no es un tema fácil. Tú no puedes cambiar una tradición, algo costumbre de la noche a la mañana, algo que llevan haciendo por muchos años. Tienes que explicar, el hombre tiene que estar involucrado, porque a veces el hombre se opone.
porque se piensan que si que una mujer fuerte tiene que parir en casa. Y, y en todos los lugares, todas las pequeñas lugares, hay matronas que van a las casas y en ausencia de un médico o en ausencia de un centro de salud. Entonces es bueno verlas como parceros, como socios. Y algunas veces puedes hasta reclutar a algunos de ellos. Algunos hacen algunas prácticas supersticiosas y no están muy bien entrenadas, pero si puedes observarlas, mejor. Entonces, en Ghana y en Burkina Faso, nosotros trabajamos solamente con asistentes tradicionales en el parto. Entonces tenemos que tener incentivos financieros para que los partos sean gratuitos y todos los materiales que necesite la madre en el parto gratuitos. Es importante tener un cuidado prenatal completo, significa mirar durante todo el embarazo. Entonces, entonces se les avisa a las personas que solo van a tener todo el atendimiento gratuito si han estado participando en todos los cuidados prenatales. Tienen que hacer 5 o 6 test durante todo el embarazo. Por ejemplo, un lugar de ultrasonido, que así se puede ver. Tienes que tener acceso a todos los remedios a las vacunas. Entonces, así realmente identificamos cuáles son las que va a ser un parto complicado y así se puede salvar la vida de muchos bebés. En la educación en salud, al lugar en los villas, y así asistí a las reuniones de las mujeres, de jóvenes. Vamos a las reuniones de los lugares locales, en las reuniones de mujeres y elevar la conciencia de la planificación familiar es muy importante. Si las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar, sería un llave para reducir la mortalidad infantil. Entonces hay 3 estados. Primero, conciencia en las zonas rurales. No hay ninguna conciencia de las opciones que tienen para planificación familiar. Muchas reuniones que la gente no sabe. Y luego el segundo es aceptación, que es el siguiente paso. A veces llegan los hombres y en algunas partes de África planifican familiar, de tener menos hijos. Y eso dicen que eso va contra la cultura africana y a veces bien agresivamente se oponen. Entonces es importante involucrar a los hombres. Pero la verdad es que muchos a veces ya, o sea, después de tener 5, 6, 7 hijos, ya dice, bueno, sí, ya tengo demasiados hijos. He dicho, trabajadores locales. Es importante que el personal sea local, porque hablan la lengua o el dialecto, conocen la villa, construyen confianza en la comunidad y facilitan la comunicación.
Nuestro personal, cuando vemos una lista de las mujeres embarazadas que estamos atendiendo, nuestro personal los conoce, sabe su nombre, sabes quiénes son, dónde viven, cuál es su cara. También tenemos un programa especial de que jóvenes, mujeres jóvenes, también algunos hombres jóvenes, vienen como voluntarios y ellos se pueden cualificar para luego después entrenar, formarse como enfermeras y les pagamos los estudios y para que luego vuelvan es una oportunidad también para la educación y su formación, especialmente de mujeres jóvenes. Si no, tienen pocas oportunidades en la vida, casarse o trabajar Necesitamos matronas y asistentes experientes en los partos que pueden manejar las complicaciones, que identifican las complicaciones a tiempo, que puedan usar los remedios y el equipo médico y que puedan hacer como nuestro equipo y los materiales médicos, tenemos un espacio tenemos un quirófano, uterotónicos es para hacer que el útero se comprime después del parto. Hay algunas drogas exactamente que importantes, algunos remedios que sean importantes que estén ahí para y un montón de cosas. Necesitamos también tener un laboratorio. Otro aspecto único es, lo empezamos en Ghana, son promotores de la salud maternal. Significa mujeres locales respetadas entre las demás mujeres y ellas reciben un entrenamiento de nosotros y ellos monitoran todos los embarazos en la zona y tienen reuniones con todas las mujeres embarazadas y se crea una red. Y ahí ninguna mujer se permite, ningún hombre se le permite asistir ahí. Ellos solo trabajan. Aquí, el grupo de apoyo a mujeres embarazadas, tenemos algunos materiales para ya contestar preguntas y y simplemente si son los trabajadores locales, crea un buen ambiente, hay una buena comunicación. Visita al hogar de los que tienen gran riesgo. Entonces, si hay un embarazo que es de mucho riesgo, es importante monitorarlo y visitarlo en su casa y asegurarse de que va a asistir al centro de salud para el parto. O sea, especialmente aquellos que han tenido complicaciones en partos anteriores, es muy probable que vaya a tener la misma complicación en el siguiente parto. Entonces, otra cosa que hacemos para despertar es hacer como marchas de salud. Aquí no hay nadie da ninguna charla. La gente odia las charlas. Aquí en África particularmente
Nadie le gustan las conferencias. Aquí lo que hacemos es fiestas. Mezclamos la cultura como pintura, teatros, hacemos teatro organizado por los promotores de salud maternal. Es como una fiesta, y todo el mundo viene, los niños, hombres, mujeres. Y ahí les damos oportunidades para mostrar sus tradiciones locales, sus danzas locales. Aquí, por ejemplo, esas máscaras es algo típico de Nigeria, muy elaboradas. Y los niños tiemblan y de miedo y de alegría. Entonces, esto nos ayuda bastante, estas muestras culturales. Y es una manera también de diálogo, porque a veces la gente te hace preguntas. Ahora vamos a ver otro aspecto, el manejo del centro de salud. En África, a menudo el problema en los centros de salud no es falta de hospitales o de trabajadores. El problema es la corrupción. Significa que las finanzas, mal manejo de las finanzas. Encontramos que haciendo que la comunidad tenga el papel de liderazgo en el manejo, entonces creamos un comité de manejo de la clínica y les damos un entrenamiento por una semana. Ellos son los que toman las decisiones financieras clave, reciben reportes, manejan los temas con la comunidad y dirigen la construcción y las mejoras y las reformas. Y ellos son los que firman la cuenta bancaria del centro. Estos son personas de diferentes pueblos. Entonces, seleccionamos trabajadores de salud y los entrenamos para manejar sus finanzas diarias. Mantienen las cuentas en el computador, mantienen todos los registros financieros, ellos pagan el salario a todos los trabajadores y crean reportes. Así como nos organizamos, algunos de los componentes clave, propiedad de la comunidad, la comunidad tiene que ser. En muchos de los hospitales en Nigeria son centros del gobierno. El problema con los centros gubernamentales es que, si hay algún problema, pues el gobierno vendrá y lo resolverá. Si hay una gotera en el techo, que venga el gobierno y lo repare. Pero si la comunidad toma la propiedad, ellos participan en la construcción, sienten que es suyo ese centro. Entonces, esa camaradería, debe haber un memorando de entendimiento con la comunidad y un memorando de entendimiento con el gobierno. Y las finanzas se mantienen, se llevan en el centro de salud. Una de las cosas clave, todo el dinero que se genera en un centro de salud se queda en el centro de salud. No se puede usar para otra cosa que no sea para la salud. Entonces, AMUR
aprueba por los gastos mayores. Claro, monitoramos mensualmente las finanzas, todas las cuentas de las cuentas bancarias, del dinero en efectivo, inventario del material, la data de validez de los remedios, miramos la sangre que tenemos para transfusiones, el oxígeno. En muchas culturas hay una que como si en algunas veces hay como que sacar ahí un poco de dinero para mí no está mal. Eso es un gran problema. Y eso pasa en Nigeria desde el nivel nacional hasta las villas más pequeñas. Entonces, esto es lo importante, tenemos que eliminar ese goteo de... El papel de Amur es inculcar espíritu de servicio en nuestros equipos, entre nuestros socios, y tener completa transparencia en las finanzas. Todo debe ser contabilizado. Crear una cultura de integridad y una firmeza moral y ser un ejemplo. Queremos ser conocidos por esto. Creo que la gente nos conozca como que nosotros somos incorruptibles. Nosotros no somos corruptos ni llama y llama prachar, lo llaman algunos. Bueno, no es tanto enseñar yoga, meditación, sino más proyectos y enseñar valores. Quizás es lo más importante en este momento. Más importante que el agua en un pueblo. Entonces, cada vida cuenta. Otro aspecto, el aspecto humanitario. Este es nuestro eslogan. Cada vida cuenta. Entonces, todo el personal va a una extra milla para salvar vidas. Segura de que ninguna vida sea perdida por llegar tarde o por falta de dinero. Y por eso en el espíritu entre nuestros trabajadores es cualidad del cuidado, eliminar retrasos, servicios de ambulancia, apoyo para las referencias, apoyar cirugías, cuidamos por los minusválidos e intervención en emergencias. Aquí tenemos 3 ambulancias, aquí una cirugía en un centro y aquí como una explosión de cólera. Entonces, los logros de Amur, Nigeria. Tenemos 28.000 partos, excluyendo mellizos. 28.000 partos. Yo he visto ya como 14 gemelos y muchos que han nacido triples. Hemos hecho 1.400 cesáreas en nuestro centro de salud, porque muchos están preparados para esto. Más de 3.000 viajes de ambulancia, 95% de los partos en nuestro centro. Tenemos 12 centros de salud. 2 han sido suspendidos por guerra local. Pero cuando que termine la guerra volveremos. Hemos construido 25 edificios. Nuestros hospitales y las casas.
de los trabajadores. Y eso junto con la persona local. Tenemos 160 empleados. Hemos hecho cirugía en niños, más de 450 en los últimos años. Esto es solamente y hemos hecho pozos en 230 pozos que donde no tenían agua. Y hemos creado como para asistir a 650 viudas para que sean autosuficientes. Los logros en la autosuficiencia. 51% de los trabajadores son pagados por el centro de salud. Significa que el centro de salud tiene los que pagan, el 5% son los que tienen el 100% de nuestro personal de apoyo en la ambulancia, seguridad, son pagados por el centro de salud. Garantizar las mínimas necesidades de vida. Esto es una frase de Baba. Voy a concluir con una frase de Baba. La riqueza entera del universo es el patrimonio común de todos. Por eso, las mínimas necesidades de la vida deben ser disponibles para todo el mundo. En otras palabras, el alimento, el vestido, el tratamiento médico, la casa y educación debe ser. Dependencia es un detrimento para el desarrollo. Hernando Baba dice, la sociedad tiene la responsabilidad de encontrar las mínimas necesidades de cada individuo, pero si comida, una casa, la individual es retardada, las personas gradualmente se vuelven letárgicas. Importante saber. Cuando los teóricos exponen una teoría, ellos no estudian el mundo y su planificación práctica. Construyen castillos en el aire. Es muy importante entender, para hacer algo práctico, entender el terreno y no filosofía. Conocer a las personas reales en la ciudad. Aquí este es la idea. Particularmente para aquellos que están en posiciones de responsabilidad y de liderazgo, debes recordar que nunca debes pensar, nadie se preocupa si he comido o no. Más bien, deberías preocuparte por las necesidades de los otros, no por la tuya. Moralistas del mundo unido. Nuestra misión es unir a los moralistas y trabajar. Y esto ya para terminar, nuestras metas de desarrollo son 3. Sustentabilidad, que el proyecto que tenga beneficios después de que se retire Amur y que se mueva a otro área, sigue funcionando. O sea, mover hacia adelante. El proyecto tiene éxito cuando puedes irte y el proyecto se mantiene sobre sus propias piernas. Y superar la dependencia. La meta es fortalecer la capacidad local y los mecanismos de autosuficiencia antes que sean libres de cualquier dependencia financiera. Esta es mi presentación. Gracias. Gracias, Dada. Wow, impresionante. Impresionante. I would like to suggest that you discuss the right balance between humanitarian relief, saving lives, and long-term development goals like sustainability,
and so on. So if there can be a discussion about those two things. And Can you say that one more time so we can write it in the chat? all right. I would like to see that the discussion should be, I know, as we do service, as we try to serve those with the greatest need, let's say, for example, in healthcare, how do we make the balance between the long-term sustainability goals, development goals, and Bueno, the emergency? ahora va a haber la discusión. Entonces voy a terminar aquí la grabación. What's our, where do the balance lie, and where should we put our priorities? Yeah, and in our discussion, we talked a lot about community participation. En el grupo donde él ha estado han discutido mucho sobre la participación de la comunidad como el corazón de la estrategia. En la discusión estaba más focada creating something sustainable, something that can have continue to give benefit to the community over a long term. We actually spent less time to talk about relief or emergency. Yeah. Would anyone like to tell from the other groups? Or you can put ideas in the chat and questions in the chat. Si alguien quiere from the group who be the first speaking, some points were brought up. First was a great appreciation of Dada's work. It's really impressive what Dada has come up to. All this point that he brought up. I remember more than 20, 25, 27 years ago, I was in the course of UNDP, and Dada has improved on the method of the UNDP. So it is really fantastic. But one point which was put on this exactly, it is the point of ethics that are put as the key element, and the involvement of the community, and even the most difficult point, which is how train the people to manage the finances. So those points. Una cosa que están discutiendo en otro grupo es la importancia de la ética en los proyectos. Claro, todo el mundo ha dicho que lo inspirado que es ver ese trabajo impresionante que está haciendo. There's a question from Japa. In the chat, he says, Dada, are you familiar with the concept of positive deviance? And if it has impacted your work? Positive deviance. Huh? What? Positive deviance. It's in the chat. Okay, I am afraid I am not familiar with that particular term, so I'll be interested Japa, to hear. You want to explain about it? Yes, it has been. I'm curious because I know it has been used in the case of working in countries where malnutrition is an issue. But in this particular health issue of maternal health, I wonder if it could be as effective. But what positive deviance does, people go into an area and they try to find people who maybe have better outcomes than others, and find out what they're doing differently. What's the positive deviance that they're doing, and which sometimes are things that maybe some of the society may not consider taboo in some cases, but when they start educating, so the idea that the solution is coming from that community by identifying the positive deviant behavior that is impacting the issue. And in malnutrition cases, it's happened quite a lot that they can go in and find that some people are consistently healthier than others, and that they're doing something different than the mainstream
and then they educate the whole society. They take on those efforts, and they then sort of solve their own problems to a certain degree. And so I just wondered if Dada was familiar with that, whether or not there are situations in maternal health where that might unfold in some way. Yes, that's a very nice point and very strong point. We in our work with malnutrition, we do something like that, and the local people participate in that. We go to villages and we demonstrate, and it's the local people from that community who demonstrates it. The use of locally available food items in order to create a more balanced diet, and particularly about protein, because the main issue for child malnutrition is protein deficiency. They feed the children just cassava and yam, which is just starch, while they can have access to pulses, beans, and leafy greens and so on that will enable them to get a more balanced diet and better protein. But it's an interesting term which I can't remember coming across it, so I will definitely keep that in mind, and I thank you for bringing it to my attention. Positive deviance. Thank you. Dada, I have a question. Yes. I live in Switzerland, and I had a home birth, and my midwife, actually there were two, and they were both, midwife trained in Switzerland, but they went to Africa to work there, where they gained lots of experience, and then when they came back to Switzerland, they could become a home birth midwives. Do you have some kind of scheme like this in your clinics? Where the people, pardon me? So do you have some kind of program where people from Europe or America could come to gain more experience in assisting birth, helping women in conditions that were more like home type of conditions? Yes, when I worked in Ghana, and to some extent in Burkina Faso, particularly in Ghana, we had many midwives come from Spain, from US, particularly also from... Interesante, le preguntan a Dada si personas pueden ir como voluntarios, y él dice que ya cuando estaba en Ghana y en Burkina Faso llegaron algunas enfermeras o matronas de varios países de Europa como voluntarios. En Nigeria hay menos visitantes, porque la situación para la visa es bien diferente. Para venir a Nigeria como voluntario necesitas pedir una visa de trabajo temporal, y es un proceso complicado y caro. Tienes que aplicar en Ghana, por ejemplo, puede ir como turista y estar más tiempo ahí con una visa de turista, pero para estar un periodo más largo no es tan fácil aquí. Pero para medio de 2 o 3 semanas no debe haber ningún problema. Pero no debes escribir que vienes como voluntario, sino que vienes a visitar como turista. Pero pueden venir, sí. No hay turismo, no hay turistas. Sería una broma venir aquí. Aquí no es como turista. Ayúdate, te van a negar la visa, no te van a dejar entrar, porque aquí hay problemas de seguridad muy serios.
La gente tiene mucho miedo de la violencia, muy inestabilidad. Pero estaremos felices de recibir a matronas por un periodo corto. Got Thank another you. question from Mayadish. If you find out that your committed people are corrupt, what do you do? Well, that's Alguien le pregunta, si te encuentras que alguno de tus trabajadores es corrupto, ¿qué haces? Ese es corrupto es una palabra muy fuerte, pero bueno, si encontramos una falla financiera, unos goteos, intentamos mantener un monitoramiento más estricto. Las personas pueden, por supuesto, podemos echarlos y reemplazarlo, ya ha pasado a veces. Algunos son muy valiosos en otros aspectos. Entonces, a veces les damos un aviso. Pero ya lo decimos desde el principio. Hate to interrupt, but my question was more about not about the employees, but when you're initially developing stakeholders in the community, right? You're having community meetings and people step forward, right? Yeah. Before you're starting the clinic, I imagine you have corrupt people in that process trying to take advantage. Yes, absolutely. I mean, then we are hoping that, through years of experience here, that we develop a sort of a sense of who is sincere and, who are the people who are ready to go the extra miles and sacrifice for their own communities. And everywhere we have gone, such people are not many, but as in the quote I said, you cannot hope that all the sheep will go with you, but initially, but if you find one or two or three people in each new project area that are genuine, that have really the interest of the community at heart, that are ready to sacrifice, then the power of... Bien, la pregunta dada, claro, por si en el principio al llegar a una comunidad, si líderes corruptos se le han acercado para intentar aprovecharse. Es decir, no, intentamos no trabajar con las personas que vemos que... The question I have, We're open 12 clinics in Ebonyi province, is that right? Yeah, Ebony State. And two were closed due to civil war? Yeah, violent communal conflicts, yeah. So what are your plans for the future? You mean your future vision? Okay, our future vision, that's a good point. Our future vision is... Le pregunta Dada cuál es su proyecto para el futuro. That we are working with by the end of 2025. Just yesterday, you see, I have a short beard today. Yesterday, I had a meeting we've been working on for a long time with the governor. We have an MOU with the governor. And we are now on our third governor since we came here. The first one was fantastic. He abided to the terms of the MOU. Then for 8 years, we had someone who totally neglected the health sector. So now recently, in the last couple of months, we have a new governor. And we are trying to get the government to abide by the terms of the MOU. And we had a very successful meeting yesterday. And so we are hoping, through strengthening the health facilities on the grassroots level, through good financial management, that the health centers can pay more and more of their staff by themselves. That means they don't need the subsidies of AMERT every month. And at the same time, that the government follows through according to the MOU, where they will also absorb a significant number of health workers in the project. And so our plan is to
or we have started the plan already last year, that by the end of February, end of 2025, we will have withdrawn all the subsidies, we can say. Nuestro plan, nuestro objetivo es que para final de 2025 podemos retirar todos los subsidios que vienen del exterior y que las clínicas sean todas autosuficientes. Y que podamos llevar movilizarnos para otras zonas donde no hay, en los sitios donde hemos recibido aplicaciones, pedidos de ayuda en lugares donde no hay centro de salud. Y entonces, eso es nuestro objetivo, nuestro plan para el futuro. Reducir la dependencia de los centros que existen y movernos a nuestros centros nuevos. Yeah, that's a good question. It is not enough. I mean, we had, in terms of the doctors, we've had like a year ago, we had 3 women doctors, you know, which are like. Le preguntan a Dada qué porcentaje de mujeres hay. Dice que dice que es difícil encontrar médicos mujeres. No tenemos ninguna mujer médico. Hoy día, ahora mismo tenemos 10 médicos, todos hombres. A mujeres que había se han ido a Inglaterra o porque tenían mejores condiciones. Porque los médicos, la verdad, intentan ir a Inglaterra o Estados Unidos o Arabia Saudita. La verdad, y en la administración, la mitad de menos de la mitad son mujeres. Ahora, el personal en los centros de salud, el 90% son mujeres. Todas, por supuesto, todas las parteras, aquí no hay, son todas mujeres. En Burkina Faso hay hombres, parteros, como se llama, matrona, pero aquí no. Like all the, shall we say, management meetings, we have the head of health education, the head of economic empowerment, and the ones in charge of special needs. We have over 8 lab scientists, 4 of them, I mean, half of them are women. But it's a weak point now, we don't have enough women. Pero no sé si es un problema, tenemos pocas mujeres. Y algunas que trabajan con nosotros las hemos perdido porque. I would like to just know, what about these village leaders? Are they always men? No. That you work with inside the clinic? No, I mean, traditionally, the traditional leaders we are in Igbo land, you know, the tribe that dominates this part of Nigeria, which used to be called Biafra. Some of you, if you are old enough, you can remember the Biafra War from 67 to 1970, seeking independence for the Igbo people from the Federal Republic of Nigeria, which was crushed with the help of the UK and so on. But so in their tradition, they have traditional leaders that are elected. That means there's no dynasty. It's not from father to son. But all those leaders are all males. But La pregunta por los líderes comunitarios. Pero casi todos los líderes de las comunidades son hombres. Pero nosotros para trabajar en comunidades estamos exigiendo a las comunidades que tengan en los comités de liderazgo que incluyan mujeres.
And as of right now, the, the the chairperson of the management committee in 3 of the health centers, the chairperson is a woman, and there are women members in all those management committees. And the financial management of the health centers are almost exclusively done by women. From Paramashiva, do you give more preference to Margis when recruiting, or do you take competence into account? No, here we don't have so many Margis. I mean, some of the staff have learned meditation and are Margis, but while recruiting, we basically recruit medical professionals, I mean, doctors, midwives, lab scientists. Alguien le pregunta a Dada si al contratar personas considera que sean marguis o más que sean profesionales. Dice, no, aquí no hay mucho marguis, aquí en 1 o 2 casos, pero full-time staff that are Margis before they raro el caso que antes una persona fuera margui antes de conocerla, ¿no? La mayoría contratamos son profesionales. So we don't have many Margis that are being recruited. I put in the chat an evaluation form for this class. Please fill it out. And also the link for the YouTube. All the classes are being recorded and they're available in all languages at the Amandla African Samaj YouTube channel. Ahí tenéis el link para las grabaciones de las clases que ya... Put a question there in the chat. Can you tell, please, Dara? Yes, I'll do that. What can you say about your experience working in Africa? I remember you wanted very much to do direct social work, and you went to Africa. How to replicate the work you do in Nigeria to other places on the continent? I think what you're doing is a model. So your experience and how to replicate. Well, I am so grateful to have the chance to have had the chance to work in Africa. I am just last year, as I was looking at my life, I just realized that I have 23 years in Africa, while I left Norway when I was 18. So on the basis of that, I am more of an African than a Norwegian right now. But even in the 80s, I worked in Haiti and Dominican Republic, and Haiti in particular is like more Africa than Africa in some ways. So I feel very comfortable here. I never feel self-conscious, even though I can go months without seeing a white person. But so I feel very happy. And what moves me the most is maybe that what you can learn from real people in the villages, and we are the experience working in the health projects, you become very close to birth and death. You become very close to, which are like fundamental part of the human experience. And it's been wonderful. So I feel very comfortable in Africa. There's nowhere else I'd rather be. There's nothing else I'd rather do. I feel completely fulfilled, in terms of joining Ananda Marga and being a whole timer. This is to have these kind of opportunities. Exactly, there's nothing I want to do more than that. So people shouldn't be afraid of Africa. People think they will be eaten by lions or snakes or trampled by elephants or they will get Ebola or malaria. Or malaria you might get, but there's a lot of fears about Africa. I mean, the most dangerous thing in Africa is to be in a car on the big roads. Other than that, Africa is a wonderful place. The people are even Nigeria. With its like bad reputation, there are millions and millions and millions of wonderful, nice, honest, intelligent, sweet Nigerians. And I'm sure that's the case in all throughout the continent.
So yeah, I love Africa. I'm very happy. If my health holds up, I'll be happy to be here for the rest of my days. Aydish asked if you'll write a book or teach a course so we can learn about your process. You know, I find it very difficult to write an article for 1 or 2 pages. I always said I don't expect to be able to write a book, but I can. I'm happy to share our experiences. I wanted to make this presentation, even though of course we're going at breakneck speed and trying to cover wide areas. I wanted to make it very practical about maternal health, because I mean at this point I feel I know more about maternal health than about yoga, for example. I mean, because that's been filling my life for even since Burkina Faso. I feel that if anyone in the mission are interested in to work in that area, primary healthcare, and particularly the focus in rural developing countries is always going to come back to maternal and newborn health. I'll be happy to share the experiences, and it might be helpful for anyone in any developing country who wants to work in that field. But I can't promise you that I will write a book. I can't say it. You should dictate a book, Dada. Okay, well, I'm flattered that you want to get a book from me, but I can't promise. I'm like happy to talk Alguien le pregunta si no, que le pide que escriba un libro con su experiencia. Le dice que no está muy ocupado trabajando. Puede compartir sus experiencias. Y siendo Dada, él dice que ahora mismo siente que tiene más experiencia en salud maternal, que sabe más de salud maternal que de yoga, y que siente que es una parte muy importante del trabajo por la humanidad, del servicio. Y el contacto con el nacimiento y la muerte le hace, es algo muy importante, ¿no? Parte importante de la vida humana. One has to. I think it's like this in anything you do in life. If you want to be successful, you have to sort of commit yourself to it very, very strongly and focus on it. There's only a few people who can do many things at the same time. I know there are some people who can do this, but I find it difficult to do many things at the same time. So if there are other people in Congo or other countries who want to work in primary healthcare in the rural areas, or specifically in maternal and newborn health, I think that a lot of the sort of key components of our approach of working in the community, or what are the effective components of a successful maternal health program, I'm sure that a lot of the things that we do will be helpful. Aside from the basic, shall we say, the principles of development programs. That means looking to the long-term sustainability, yes, the long-term benefits to the community. These projects are sort of like children. Like you have a child, you take care of it completely. After a while, they can walk by themselves, and they grow up, and they can do more things by themselves. And finally, they go off on their own, and you don't have to look after them every single day again. So the project is like that. It's like a natural thing in life, and it has maybe been a defect in some aspects, or in our thinking sometimes in the mission, that we want to have ownership, and we want to maintain control, or we want to own it. We want to put our name on it forever. And I don't think that's healthy. Like the water project in Ghana and the clinic we started in Ghana, I left there in 2010, 13 and a half years ago, and they're both still running by the community and government. So the success of this project is that when you can walk away from it, when it's like a child that can stand on its own legs and do their own thing. And I think that's the right kind of thinking. Like when
Baba expanded sort of formally AMERT scope from just disaster response to development projects in 1985, and the first global project started in Ghana and Burkina Faso. I think that that's when Dada Vishwarupananda also was posted in AMERT. I think that it's a significant, a very significant moment, and I think that letting us be guided by some of these, shall we say, proud principles that I quoted in the quotes of Baba that I featured in the PowerPoint, I think that's the right way to go. It's no longer just relief work. We are trying to think long term. We're trying to think in a progressive way. We're trying to be very careful not to create dependencies. We want to help projects to stand on their own leg. I think that these principles, can help in all kinds of AMERT projects in Africa, and probably the similar situation will be there in Africa or parts of Central and South America also. That's fantastic. Una cosa que comentaba que es muy importante en los proyectos no mantener el control, sino hacer que sean completamente independientes. No hace falta que sea una clínica de Ananda Marga eternamente. Lo había abierto, pero después la comunidad, el que lo dirige. All those things. You are looking at reach. Are you reaching a lot of people? That's why I mentioned, as you select a project, you should have an idea about your catchment area. What's the population? If you're going to invest time, money, human resources, you don't want to invest a lot and you're only going to reach a population of 1,000. If you can invest the same thing and you reach a population of 10,000 or 20,000, better to try to reach more. So the reach is an important, and then it is the statistics of shall we say, lives saved, reduction of maternal mortality. I mean, a key thing in maternal health is the ratio of facility births versus home births with the traditional birth attendants. Some places we start with 5% delivering in hospital, and then we have raised it in some places as high as 95% of the babies born in hospital. Oh. It's an interesting thing. That's actually why we started the maternal health promoters, because in the early years we were like congratulating ourselves. Okay, this month in this clinic we had 30 deliveries, very good. But we didn't know if that was 30 out of 40 or 30 out of 50 or 30 out of 100. So we needed to find means of tracking the pregnancy outcome, the birth outcomes in the villages. And this is one of the reasons why we started the maternal health promoter program. And I tell you, government has no idea. If government statistic like Nigerian government or Ebony State government tells you that we have this and this percentage of facility deliveries, they have no idea what they're talking about, because nobody has any means of really documenting the number of home births in the interior and the rural villages in Africa. So that's a key point for the outcome of the projects of the maternal health program. And also right now we are very focused, and it's focused on increasing the economic self-reliance. So as we are until the beginning of last year, I think maybe we started in February or so, or March last year, I can't remember. The health centers only paid auxiliary workers. That means like cleaners and all that. But now we have more than
we have 60 something, between 60 and 70 of the health workers, nurses are paid by the income of the health centers. And that's made possible by reducing leakages, increasing the income, strengthening financial management, and so on. And also, I mean, the construction that when the health center expands and it needs another wing, more rooms, better delivery rooms or operating theaters and so on, that the health center saves money to do that construction. AMART can also help, but significantly the money for doing that, and including all the labor, comes from the community and also comes from the savings of the hospitals. And this is actually very unique. If you go around government health centers, none of the government health centers has any savings. None of them pay a single staff. None of them have enough human resources. Very few of them are maintaining 24-hour service. And this is one of my main experiences here, which I realized already from Burkina and Ghana, is that if your goal is maternal health, safe motherhood, nothing can be achieved without 24-hour service. Babies come at midnight, they come on Sundays, they come on holidays, and as it is in many parts of rural Nigeria, maybe most parts of rural Nigeria, you go there and you'll meet a padlocked door in the health center because the government doesn't want to spend money on human resource and staffing of the health centers. And you're not going to see an improvement in the indicators for maternal health if you don't do that. I mean, in Nigeria, some states do better than other states. But I mean, this is some of the key lessons we have here. So we are working very sort of directly on what it takes to meet our goals in maternal health. I mean, we're mostly talking about that. And then we talk very, very much about this sustainability, creating self-reliance, strengthening healthcare on the facility level. In Nigeria, there was recently a government new policy which gave something like 2% of the whole national petroleum income to what they call the Basic Healthcare Provision Fund, which is supposed to give free healthcare across the country, and to under fives, pregnant women, the elderly, the very poor, and it created the kind of attitude or psychology where every health center gets money from Abuja, that means the capital of Nigeria, on a monthly basis. And it's so anti-development and it's so harmful. So we are loudly proclaiming, even though it's good that the government wants to spend more on health, but it's not good to increase the dependency. It is not good to discourage them to learn how to stand on their own legs. Yes. So this is a key contribution that we are making here, and we are advocating it amongst other NGOs. Like there's like about 15 NGOs funded by USAID here, even here in Abakaliki, and also to the government. And the people are listening, and people are amazed to see what we have achieved in terms of strengthening health center at the facility, healthcare on the facility level, and strengthening them financially, removing leakages, creating savings, enabling them to pay their own staff. It's getting a lot of attention. And in terms of leadership, aren't you afraid that after you go out, the corruption will come back? What system you set up to guarantee that the social responsibility, local responsibility in the community will be always a watchdog to the financial management of the clinic? Yeah. That's a very good question. I can't say for sure, how the future will be. But what we are trying to create is that to make people understand that the level that we reached in the standard
the level of self-reliance, the strength of the health center is due to these principles. That means transparency, accountability, strict monitoring. That means very strong financial management and rejecting the kind of culture which is predominant in the civil service, where everybody feels entitled to put money in their own pocket or divert resources to their own family or their own village and so on. So that is how it is. That's the best hope, that they can recognize this. And so then we put like systems in place, and if we can get them, I think we will, even though if we withdraw financially subsidies, we will still continue some level of monitoring. Yes, that's what I wanted to say. I wanted to say that what you are making is special, is really fantastic. The level of decentralization, the sense of responsibility and ethical development. But as long as you don't have a submerged movement with proper decentralization, there will be no authority to oversee whatever is going on. So yes, a level of information to those clinics still having some theoretical link, not theoretical links, this level of that they are going well, they know that you can come in to see. I think that is fantastic, yes. Thanks a lot, Dadaji. Thanks a lot. It's really fantastic. Nada, thank you for your presentation. Mm. All right, time is over now, I think. Thank you Yes. very, Yeah. very much. Okay, thank you to everybody who is there, and I'm grateful for the opportunity to share our I think you experiences. really should dictate a book about and just sell it in Nigeria. Yes, and the Guruvati wrote, you can record your experience and someone will write your biography. So you can be writing, speaking just like you're doing now, some other moments. Then some writers can, put this together, because this is a unique experience, Dada. As you yourself said, the USAID, the UNDP experience, they have not reached this level of analysis you've come to. So I know you're humble, but it's really a breakthrough. All right, and thank you very much. Thank you. Namaskar, namaskar. 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 Namaskar.